a un régimen de excepción, estamos viendo casos que están sonando cada vez más y que se van acumulando de personas. Hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Cumplen una Muchas instituciones abogan por los derechos de los que se encuentran privados de libertad. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Que pues es competencia de ellas apoyar a las personas, pues en este caso los privados de libertad y sus familiares. 395 personas han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño en lo que va del régimen de excepción. Esta es la cifra que maneja Socorro Jurídico Humanitario. Según esta institución, los reclusos murieron antes de llegar a la segunda audiencia. La noticia tendenciosa pareciera hacer creer que quienes han perdido la vida estaban privados de libertad inocentemente. Esta institución hace suponer que esas no son todas las víctimas. Esa cifra podría ser triplicada o cuatriplicada. Resulta interesante nuevamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Es justo cuando este gobierno está siendo tocado bajo todo lo franco. Pero todos nos preguntamos, ¿qué se estará tramando? Desde luego que no lo sabemos, pero lo intuimos. Lo cierto es que no es la única institución desde donde se pretende sembrar la duda y la incertidumbre sobre la forma en que avanza el país. No cabe duda de que solo hay dos formas de poder entender el rumbo que lleva el país. Por un lado, se puede ver el lado medio lleno del vaso, algo que no se percibía en los gobiernos anteriores, o seguimos viendo el lado medio vacío, que en resumidas es no dar credibilidad a los logros que se han tenido y querer eclipsar de alguna manera el trabajo que hasta ahora se ha hecho. Creo que hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una Muchas instituciones abogan por los derechos de los que se encuentran privados de libertad, como si esa fuera una labor altruista. Pero jamás los hemos visto ayudando a aquellos jóvenes ejemplo de buena conducta en la sociedad. Que no se les permita defenderse, que se les golpee salvajemente, en algunos casos hasta asesinarlos. ¿Por qué en lugar de poner las manos al fuego por los involucrados en delitos, en asesinar, en violar, etcétera, etcétera, no se dedican a apoyar a las personas que quieren hacer algo en la vida? Un grupo de manifestantes sale a las calles de San Salvador. Protestan por los 3 años de régimen de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele. La medida concebida para combatir la violencia de las pandillas ha permitido miles de detenciones sin orden judicial. Pero en las cárceles no solo hay ahora salvadoreños, sino también detenidos expulsados de Estados Unidos. Parece una situación bastante peligrosa el hecho de que se esté planteando este modelo de represión y de persecución que ha generado consecuencias negativas para toda la población como un modelo a seguir, y que a partir de eso también se estén llegando a acuerdos con otros gobiernos para impulsar una especie de industria carcelaria en donde se están deteniendo a personas que ni han sido juzgadas en El Salvador, ni tampoco son salvadoreños y salvadoreñas. Este tipo de noticias es el que pretende vender los contrarios al gobierno. A través de estas noticias buscan desacreditar a como dé lugar los resultados de un plan de seguridad que ha demostrado que funciona y que es sostenible en el tiempo. Como es lógico, todo el mundo quisiera que quienes son detenidos sigan un proceso con normalidad, con los tiempos suficientes para la recolección de evidencias, con la defensa como debe ser. El problema con los que han estado involucrados con las pandillas es que el mismo sistema judicial estaba corrompido en su momento. Hoy metían a la cárcel los pandilleros y el día de mañana salían a cometer nuevamente las fechorías. Si se les dejaba seguir con las mismas prácticas, hubiera sido el cuento de nunca acabar. Suspenderlo ni detenerlo de ninguna manera. El régimen de excepción es un proceso que debe continuar siempre, hasta que nunca pues se debe terminar.
sino que hasta que ya no se necesite. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. A un régimen de excepción estamos viendo casos que están sonando cada vez más y que se van acumulando de personas que están falleciendo a manos del Estado. Y digo a manos del Estado porque al estar una persona recluida... Los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros estados y a un recurso efectivo. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Durante el gobierno del expresidente Cristiani, el que salió en caballo blanco luego de haberse firmado la paz, la violencia era muy persistente y podíamos entenderla en el sentido que veníamos saliendo de un conflicto armado. ¿Quiénes son ustedes? Somos del FMLN. ¿Y cómo está la situación? ¿Qué están controlando? Perfectamente podía relacionarse con esos remanentes, de los que aún querían seguir tirándose balazos. Vea que toda la década de los 90 El Salvador estuvo por encima de todos los países de Latinoamérica, con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue hasta el año 2000 que en Colombia y Honduras comenzaron a acercársele e incluso a sobrepasarle, pero tampoco fue que acortaran gran distancia. Cerquita también traían a Venezuela, quien les pisaba los talones, y vaya qué curiosidad, o coincidencia, como lo quiera llamar. Estos países que le competían ahora están gobernados por los zurdos, o sea, por la izquierda. Del año 2004 al año 2008, nuevamente El Salvador lidera los índices de homicidios hasta ser superados por Honduras en primer lugar y seguidos desde luego por Venezuela. Lo interesante viene acá, porque del 2014 al 2019, nuevamente El Salvador estaba a la cabeza de los homicidios, obviamente gobernados por los partidos de izquierda. El 2019 sería el último año en que el país estaría en la cima. Las estadísticas comenzaron a reducirse y desmoronarse de forma descomunal. Claro, esto tenía una explicación: la llegada de Nayib Bukele al poder, que en apenas a unos meses de su gobierno comenzaba a dar resultado su plan, que hasta ese momento era desconocido. Hasta el día de hoy, este país no ha vuelto a estar en el ojo de la comunidad internacional a causa de la violencia. Lo interesante de todo esto es que estas organizaciones que se rasgan las vestiduras por la defensa de los derechos humanos, para los pandilleros desde luego, en las cárceles, se les olvida y quizás hasta desconocen de la cantidad de homicidios que existían para refrescarle la memoria. Solo en el gobierno de Salvador Sánchez Serén se calcula que la cifra ronda alrededor de 23.000 asesinatos, lo que se cataloga al quinquenio más violento de toda la historia de El Salvador. Si hemos de irnos un poco más atrás, también el gobierno de Mauricio Funes no se quedó atrás. Aún con su tregua con las pandillas, el número de víctimas fueron de 17.530 personas que perdieron la vida, en su mayoría víctimas de las pandillas. Si sumamos los muertos de los periodos del Frente 2009 y 2019, se contabilizaron más de 40.451 homicidios, con un promedio anual de 3.370 asesinatos, una cifra bastante similar a todo el periodo del conflicto armado, con una diferencia: aquí ya estábamos en un tiempo donde la paz se había firmado. Si desde el Ejecutivo y desde Seguridad Pública pues va a redireccionar alguna estrategia para evitar este tipo de situaciones. Definitivamente es un problema que vamos a analizar. El ministro me va a dar la información de primera mano, me va a decir cuáles son las pistas que tienen y si hay necesidad de redireccionar nuestra estrategia para enfrentar esta nueva modalidad de crimen organizado que estamos enfrentando. Lo vamos a hacer.
Así era como se resolvían las cosas en el pasado. Mientras el FMLN echaba la culpa a Arena y el Ejecutivo culpaba al Poder Judicial, los pandilleros decían gracias porque era el medio perfecto para poder delinquir. Creeríamos que no toma mucho tiempo para darnos cuenta de la diferencia tan abismal que existe en materia de seguridad. Los números ahí están, los números hablan por sí mismos, y si le preguntamos a la gente si está en contra de la seguridad que tiene el país, serán muy pocos los que nos digan que quieren volver a los tiempos de antes. Hay menos robos, menos violencia, menos acoso. Las salvadoreñas hoy lucen tranquilas su cabello teñido. Antes usarlo rojo o rubio era un riesgo. Hasta ponerse cierto tipo de zapatos era peligroso. No solo asaltaban, se asesinaban, o sea, lo más cruel, ¿verdad? Entonces... Tampoco podemos aplaudir la injusticia de ninguna manera. Las personas que por algún error administrativo o realizado por la policía se encuentran bajo arresto, pues tampoco es de alegrarnos. El sistema debería de ir mejorando la forma de evitar que esto suceda. Con lo que no podemos estar de acuerdo bajo ningún argumento es que se haga apología del delito, que se quiera brindar a cualquier malacate que ha extorsionado, que ha robado o incluso, en el mayor de los casos, que le haya quitado la vida a otra persona. Finalmente, la pregunta es, ¿dónde estaban estas instituciones como Socorro Jurídico cuando sacaban a las personas de sus apartamentos y los pandilleros se apoderaban de ellos? ¿Dónde estaban estas instituciones cuando mataban a los motoristas de cualquier empresa de transporte por no entregar la cuota de la extorsión? Siempre se quedaron callados, pero claro, en este momento se muestran como los defensores de quienes se encargaron de meter el terror a la población, y quizás le haya funcionado como marketing, porque también es la única manera en que se han dado realmente a conocer. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. Fe y Política. Política y fe, vista de otra manera.